tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a este primer conversatorio de este curso de Estrategias para la Evaluación e Intervención de Personas con Demencia y su entorno de apoyo desde dispositivos de especialidad. Este es un curso que se va a extender durante 6 semanas, que es de metodología asincrónica y autogestionada. Eso significa que ustedes van a estar estudiando y van a estar leyendo cada uno de forma individual en sus tiempos, pero a lo largo de este curso vamos a tener 4 instancias como estas de conversatorios, en las cuales van a quedar grabadas y además ustedes tienen la posibilidad de poder conectarse. ¿Ya? Yo me presento, soy Marilu Buy, soy médico geriatra, soy la directora del curso y hoy día nos acompañan el doctor Patricio Fuentes, neurólogo con una amplia y vasta y reconocida trayectoria en el campo de las demencias. También nos acompaña María Teresa Augleme, que es parte de nuestro equipo de AERAS y han estado recibiendo correos de ella y nos está ayudando ahí con la asistencia y coordinación académica, y que es una socióloga también con una amplia trayectoria y reconocida en el ámbito de la geriatría y la gerontología. Bueno, la idea de este conversatorio es que veamos si a la fecha tienen preguntas de lo que hayamos revisado hasta ahora, que principalmente es de diagnóstico, que es el módulo 1 y el módulo 2. Cabe destacar que este es un curso que es un curso base, ¿ya? Entendiendo que estamos en un nivel de especialidad, pero que en este nivel de especialidad también la expertise o el tiempo que podemos llevar trabajando con personas con demencia es variable, y que además somos un equipo que es variable, o sea, tenemos representantes como de todas las disciplinas que están en estos niveles. Por lo tanto, hay capítulos que para algunos se les van a hacer más fáciles y a otros se les van a hacer más tediosos y viceversa. La idea es que vayamos, que en el fondo, avanzando en el curso y que en cada momento podamos ver probablemente si algunas cosas, no sé, para los que son neurólogos, el tema, digamos, como de bases de la cognición o temas de diagnóstico, pueden ser cosas que que les pueden parecer como demasiado base, probablemente hay otras cosas de abordaje que pueden ser más novedosas y así viceversa. Si hay un trabajador o trabajadora social, quizá el capítulo 1 le pueda parecer denso en algunas cosas, pero cuando hablemos de los recursos sociales va a ser cosas con las que están mucho más familiarizados. Ahora, para aprovechar que tenemos al doctor Fuentes acá, la idea es consultarles si traen alguna pregunta, ¿ya? Si tienen alguna pregunta que les gustaría que pudiésemos aclarar en este momento. Javier, vamos. Hola, buenas tardes. Eh, Mira, yo no sé si puede ser prudente en este módulo 1 hacer esta consulta, pero mira, yo soy jefe de un COSAM en la ciudad de Constitución, que estamos en la costa de la región del Maule, y todos los usuarios que son diagnosticados o con un presunto diagnóstico de demencia van a Talca, ¿ya? Por el tema de GES. Y yo me metí a este curso porque quiero aperturar GES en el COSAM de Constitución para que estas personas no estén viajando. Entonces, estoy como en esa línea de gestión, más que hacer una pregunta tan técnica en realidad de intervención. Entonces, yo me comuniqué en su oportunidad con el COSAM de Valdivia, vi por ahí que había una funcionaria, porque me gustaría que en el fondo estas personas no viajen, pero tengo muy pocas horas médicas, tengo 22 horas de un psiquiatra adulto, y por eso no he avanzado en esto. Y estoy en coordinación con mi jefatura del Servicio de Salud y también me apoyan, pero sin horas médicas no puedo avanzar. Entonces quería preguntar cómo su opinión en otra red, cómo funciona y básicamente por ahí va una primera inquietud. No sé si se entendió o para iniciar algún diálogo. Gracias. Totalmente, Javier. Mira, vamos a abordar esos temas y podemos dejarlo para la segunda patita. Se va a integrar un representante de MinSal de IPRESE. Entonces ahí podemos aprovechar de abordar ese tema y también que no se nos olvide que también hablemos de la célula de geriatría, que es una de las estrategias que no sé si ustedes la usan como COSAM, que pudiese apoyarlos en ese tema del diagnóstico. ¿Ya? Doctor, Álvaro le pregunta, ¿qué tal es el rendimiento de otras neuroimágenes para el diagnóstico? Porque aquí en Iquique solo solemos tener averiado el único resorador que tenemos en el sistema público. O bien los tiempos de espera son muy prolongados. Doctor, yo más que la pregunta, aprovecharía que partiéramos ahí como con un barrido quizás de, de hacer un resumen de en neuroimagen, qué es lo que tenemos, ¿cierto? Que hay en el escáner, qué es la resonancia, para qué sirve, y estas otras instancias como más novedosas que se han ido acercando el tema del PET, ¿cuál sería su rol? Aprovechando la pregunta de Álvaro. Claro. Eh, bueno, las neuroimágenes son parte esencial del procedimiento diagnóstico desde antaño y afortunadamente en el último tiempo ha irrumpido la neuroimagen a través del PET
en el modelo de los que se llaman, ¿no es cierto?, biomarcadores. Ahora, por cierto, la precisión diagnóstica en una demencia va a depender muchas veces del recurso disponible. Y si en un lugar de Chile necesitan hacer un diagnóstico etiológico de una demencia y disponen solamente de escáner cerebral, por ejemplo, bueno, el escáner cerebral sirve bastante como para excluir patologías estructurales, por ejemplo, que son evidentes y obvias. Es decir, con un escáner uno perfectamente puede confirmar o excluir un hematoma subdural, por ejemplo, un meningioma frontal, una hidrocefalia normotensiva, lesiones vasculares grandes. Efectivamente puede prestar mucha ayuda, pero es un procedimiento más básico que cuando uno necesita ver cuestiones bien específicas, tiene limitaciones puesto que no tiene tanta resolución y no permite la cantidad de cortes que permite, por ejemplo, la resonancia magnética, que es la otra técnica estructural. Pero el escáner como una herramienta primaria para avanzar en el diagnóstico me parece que es una herramienta que todavía está completamente vigente y es legítima. De hecho, incluso en patologías degenerativas, que no serían, entre comillas, tan visibles, hay ciertos patrones de atrofia que son bastante sugerentes de algunas etiologías específicas. Es decir, uno en un escáner, si ve una atrofia bitemporal marcada, desproporcionado con respecto al volumen cerebral restante, uno podría intuir que quizás, ¿no es cierto?, hay una enfermedad de Alzheimer. O si hay claramente, en forma bien evidente, una atrofia muy frontal y el resto de los surcos de la convexidad están indemnes a regiones posteriores y hay una clínica compatible, uno podría apoyar con ese método el diagnóstico de una degeneración frontotemporal y así sucesivamente. Ahora, la resonancia magnética es un examen, claro, más valioso porque tiene más versatilidad, permite ver muy bien la sustancia blanca. Los cortes coronales nos sirven mucho para ver los hipocampos, que es una zona anatómica crítica cuando uno quiere hacer un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Y las lesiones vasculares en general se ven muy bien. De tal modo que en lo que es la imagen estructural, son técnicas que se pueden complementar, pero yo diría que alguien que está en un lugar muy distante y no tiene muchas facilidades de recursos, contar con un escáner, por ejemplo, no significa que esté completamente desamparado con las herramientas diagnósticas. Y después tenemos técnicas de imagen, llamémosle así, funcionales y ahora último moleculares, que son básicamente a través del PET. El PET se puede hacer tanto para ver metabolismo como para ver alteraciones moleculares. Entonces, el SPECT, que también sirve, pero define más bien hipoperfusión, es menos específico y ha ido perdiendo relevancia a través del tiempo, pero el PET en varias patologías, no solamente Alzheimer, sino que fundamentalmente extrapiramidales, tiene mucha aplicación cuando uno puede usar un PET funcional para ver, por ejemplo, transportadores de dopamina en cuadros parkinsonianos. Y el PET de imagen molecular, fundamentalmente en Chile disponemos comercialmente de PET para amiloide, hoy día una herramienta crítica en la confirmación o la exclusión de la enfermedad de Alzheimer, biológicamente hablando. Y es un poco la tendencia en los últimos 5 años, de que el diagnóstico, sobre todo las demencias degenerativas, requieren de un PET. También se dispone, todavía no comercialmente en Chile, de PET para tau, lo que permitiría ampliar el espectro de posibilidades diagnósticas hacia todas las taupatías y confirmar aún más la posibilidad de una enfermedad de Alzheimer. Eh, Desgraciadamente, los hospitales públicos hoy día todavía no cuentan con PET, así que eso hay que recurrir al mundo privado, pero en la medida que el tiempo pasa, las tecnologías se van abaratando, los radiotrazadores son más fáciles de obtener, de tal modo que una realidad a portas para que dentro de poco nosotros podamos tener un nivel de neuroimagen específicamente de desempeño diagnóstico que nos acerque al nivel de los países más desarrollados hoy día. Así que yo diría que en general, eh, nunca olvidar que el diagnóstico de demencia sigue descansando en el juicio clínico,
pero estas herramientas complementarias, también como otros biomarcadores, lógicamente que aumentan la precisión diagnóstica. En las demencias degenerativas, el diagnóstico sigue siendo post-mortem, neuropatológico, pero con los biomarcadores actuales, evidentemente se ha subido un peldaño hacia arriba en la precisión diagnóstica. Doc, y en esa misma línea, como para así, entendiendo que ahí nos dijo, bueno, la utilidad de la resonancia, el escáner, cómo podemos trabajar, y para tranquilidad de repente, como dice, de los colegas, o sea, si yo estoy en un lugar, ¿en qué casos yo sí o sí voy a tener que considerar la resonancia? Bueno, en general, muchas veces, bueno, las formas fenotípicas clásicas de la demencia degenerativa más típica y más frecuente, que es la enfermedad de Alzheimer, a veces ni siquiera requeriría neuroimagen, porque si hay antecedentes familiares, hay un conjunto de factores de riesgo, el cuadro ha sido bien gradual, de inicio amnésico, donde físicamente la persona está indemne. Bueno, uno va perfilando un fenotipo típico de la enfermedad de Alzheimer y hasta uno podría obviar la neuroimagen. Eh, pero naturalmente hay situaciones clínicas que son distintas y uno tiene que recurrir. Eh, entonces, específicamente, ¿qué te gustaría a ti precisar ahí, Lulú, con respecto a esa pregunta? O sea, por ejemplo, yo, así, ¿en qué pensaría desde así como O no sea, si neurólogo? tuvieras los dos métodos, ¿por cuál optarías? ¿Por resonancia o Claro, por no. escáner? O sea, es que en el fondo sabemos, siento que el escáner es probablemente para los cuadros clásicos, típicos, como dice, nos va a ayudar y si lo que tenemos a la mano nos va a descartar todas estas otras cosas que usted dijo, incluso nos puede dar un patrón de atrofia, o sea, realmente pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un paciente, yo pensaría como un paciente más joven, en un cuadro que está siendo rápidamente progresivo, en un Ah, ya, cuadro que es atípico, claro. en el fondo, el escáner me va a quedar corto, en el fondo, si estoy pensando en algo No, por supuesto, inflamatorio, como en por esa supuesto, línea. por supuesto. Eh, no, claro, el escáner es bueno para detectar en el momento primario lesiones vasculares, por ejemplo, hemorrágicas. Eso es muy útil. Sin embargo, las lesiones isquémicas no las puede detectar un escáner precozmente. De tal modo que sobre todo para la mayoría de la patología vascular, la resonancia magnética es muy superior, no cabe duda. Y efectivamente, cuando uno quiere ver otras opciones diagnósticas, sobre todo en el contexto de las demencias rápidamente progresivas, que es un universo distinto, claro, la resonancia puede aportar mucho, porque, por ejemplo, una causa fundamental de demencia rápidamente progresiva son las enfermedades priónicas, nosotros la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. En el escáner, en el Creutzfeldt-Jakob no vamos a ver nada. Sin embargo, uno de los criterios diagnósticos de Creutzfeldt-Jakob son, ¿no es cierto?, hiperintensidad en zonas específicas del cerebro, como por ejemplo en zonas corticales, en región de los ganglios basales, los tálamos, que son muy sugerentes de una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Lo mismo pasa, por ejemplo, con encefalitis de tipo autoinmune en general o paraneoplásica. Por ejemplo, la típica encefalitis paraneoplásica es la encefalitis límbica y esa se ve una hiperintensidad exclusivamente en las regiones mesiales de ambos lóbulos temporales, lo que sería imposible de ver con un escáner. Entonces, claramente hay causas específicas de demencias rápidamente progresivas donde la resonancia es un instrumento fundamental, junto con otros elementos de diagnóstico clínico, por cierto. Perfecto, muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta que dice, ¿hay algún método cuantitativo? Hay dos preguntas, esta es la primera y Felipe le damos la palabra después. Dice, ¿hay algún método cuantitativo que podríamos usar los médicos, no neurólogos, para determinar si hay o no atrofia cuando vemos la neuroimagen? Claro, hay, para la atrofia específicamente, hay algunos scores que se han ideado, por ejemplo, pensando en la enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente, existe un sistema de escala que permite cuantificar, que permite cuantificar la atrofia temporal. Se llama escala de Sheltens o score de Sheltens, que es bien simple de aplicar y tiene una graduación que es progresiva y es bastante sugerente de la atrofia estructural característica de la enfermedad de Alzheimer de inicio amnésico. Lo mismo con otras causas de demencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, las lesiones, la demencia vascular, que es tan frecuente, también hay algunas escalas que permiten de alguna forma cuantificar la carga de lesión a través, por ejemplo, del sistema FASECAS, por ejemplo, que es otro estándar que se usa mucho.
Y también hay mediciones específicas en cuadros que son específicos, como por ejemplo la determinación del volumen ventricular, por ejemplo, cuando se sospecha realmente una hidrocefalia del adulto o normotensiva. Entonces hay ciertos scores, hay ciertos marcadores que cuantifican las alteraciones visibles y que sugieren, ¿no es cierto?, una posibilidad diagnóstica u otra. Muchas gracias, doctor. El colega que preguntó eso, también si en el fondo si quedan con alguna duda o quieren complementarlo en relación a lo que se les vaya respondiendo, nos pueden ahí volver a mencionar. Felipe, Hola, ¿me escuchan? ¿sí? Sí. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Tenía una pregunta, doctor. Eh, viendo las características que se mostraban en la clase acerca de las demencias frontotemporales por cuerpo de Levy, las que iban avanzando más progresivamente, ¿cuándo yo sé la diferenciación entre que tiene un carácter de una discapacidad psíquica y otra intelectual, o cuándo pueden ser las dos? No entendí bien la pregunta. A ver, trata de desarrollarla más. A ver. Que, por ejemplo, cuando tengo que clasificar algún usuario según sus discapacidades, puedo tener la opción si es alguna discapacidad psíquica o o presenta alguna discapacidad intelectual. ¿Cómo yo hago Ah, esa ya, diferenciación? Las demencias. para efectos de, por ejemplo, de una discapacidad en COMPIN, por ejemplo. Claro, Claro, claro. Bueno, los límites son bien difuminados porque el sustrato es uno solo, que es el cerebro. Es muy difícil, ¿no es cierto?, definir cuál es el área de trabajo que tiene un psiquiatra y cuál es el área de trabajo que tiene un neurólogo. Porque uno podría decir, lo que no se ve en el cerebro es psiquiátrico y lo que se ve es neurológico. Pero, por ejemplo, alguien puede tener una migraña con un dolor, ¿no es cierto?, de cabeza muy intenso, con vómito, con un decaimiento general, y sin embargo todas las neuroimágenes y los exámenes son normales. Y en cambio, hay claramente cambios estructurales visibles, por ejemplo, en la esquizofrenia, que es una patología psiquiátrica primaria. Entonces, hay una superposición de lo que es, ¿no es cierto?, lo psíquico y lo intelectual. Ahora, se supone que uno hace un diagnóstico de discapacidad psíquica cuando la patología que predomina pertenece al ámbito más de la psiquiatría, ¿no es cierto? Cuadros depresivos, bipolaridades, o trastornos de personalidad, o cuadros esquizomorfos, etcétera. Y la discapacidad es intelectual cuando hay, bueno, evidencia de alguna alteración más bien estructural del cerebro por alguna enfermedad neurológica en edad temprana o adquirida tardíamente. Pero claro, los límites no siempre están muy claros. Alguna vez se ha reflexionado acerca de, por ejemplo, la depresión. ¿La depresión se consideraría una enfermedad psiquiátrica o neurológica? La depresión es tratada fundamentalmente por los psiquiatras, porque siempre se ha subentendido que es una patología psiquiátrica. Sin embargo, la depresión es una grave perturbación también neuroquímica, en que hay una serie de cambios, ¿no es cierto?, biológicos muy evidentes. Por eso es que los pacientes pueden mejorar con tratamiento farmacológico. Entonces también uno podría decir, a lo mejor es una enfermedad neurológica, pero no la estamos viendo. Entonces, esos límites son bastante difuminados, no es posible establecerlos con claridad. Yo alguna vez en patologías demenciantes que son muy psiquiatrizadas, por ejemplo las degeneraciones frontotemporales, que son cuadros que parecen, ¿no es cierto?, más bien psiquiátricos, uno estaría tentado a ponerle, ¿no es cierto?, ahí en la discapacidad psíquica, más que intelectual, ¿me entiendes? Porque los pacientes frontotemporales intelectualmente se van deteriorando más tardíamente, en la variedad conductual me refiero, no en la variedad de la fase progresiva. Bueno, pero y ahí al final es el comité de expertos, entre comillas, del COMPIN el que resuelve esa duda, ¿me entiendes? Pero tienes razón que a veces no es tan fácil de precisar. Sí, perfecto. Muchas gracias. gracias a ti, Felipe, por la pregunta. Tenemos otras preguntitas. Acá dice, Doc, este año aparecieron así como publicaciones de que venían como nuevas propuestas de criterios diagnósticos o que se estaban como revisando los criterios diagnósticos. ¿Qué nos podría contar de eso? Claro. Bueno, la historia de las demencias ha sido bien dinámica en los últimos 50 años, a la verdad.
en algunos aspectos de la demencia más que en otros. Y con respecto a las clasificaciones diagnósticas o las definiciones nosológicas, claro, ha habido siempre update a través del tiempo porque se ha ido profundizando el conocimiento. Entonces tenemos criterios de demencia, por ejemplo, y de enfermedad de Alzheimer que han ido modificándose a través del tiempo. Entonces, en este año, en la Conferencia Internacional sobre Enfermedad de Alzheimer, un grupo de expertos presentó un borrador, todavía no está aceptado universalmente, en que de alguna forma corrige definiciones previas, una del 2011 y otra posterior, del 2018, fundamentalmente alimentado por el Instituto Nacional del Envejecimiento de los Estados Unidos y la Asociación de Alzheimer Americana. Y lo que se dice en forma concreta y simple es que cuando se habla de enfermedad de Alzheimer, se está hablando de una enfermedad biológica, porque alguien puede tener enfermedad de Alzheimer, pero no necesariamente tiene demencia por Alzheimer, porque la demencia es el espectro clínico, cuando los síntomas aparecen. ¿Y esto por qué? A raíz de la irrupción de los biomarcadores, porque hoy día a través de biomarcadores, en sangre, en líquido cefalorraquídeo, en neuroimagen, se puede definir que hay alteraciones patológicas en el cerebro o en el líquido que lo rodea o a distancia en la sangre, que denotan que hay un proceso anormal, ¿no es cierto?, neurobiológico, que es característico de esta enfermedad, que cuando se expresa clínicamente tiene tal o cual síntoma. Entonces, hoy día para hacer diagnóstico de enfermedad de Alzheimer se requiere una demostración de estos cambios biológicos que está experimentando el cerebro, porque hay gente que tiene alteraciones de biomarcadores, pero por razones que no se comprenden muy bien, nunca van a desarrollar la demencia clínica. Pero en general, las personas que tienen estos biomarcadores positivos, por ejemplo, amiloide en el PET, bueno, eso es anormal y eso podría, ¿no es cierto?, sugerir que si se dan ciertas circunstancias, esta persona va a desarrollar una demencia clínica en el futuro. Entonces, a raíz de ese fenómeno es que se ha ido, ¿no es cierto?, proponiendo esta nueva clasificación en que se fijan una serie de etapas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el correlato clínico y también con el correlato biológico. Es una propuesta a propósito de que antes ya se había formulado una especie de clasificación más bien de investigación, que es el sistema que se llama ATN, donde A representaba amiloide, T la tau y N neurodegeneración. Entonces se tomaron esos principios y se volcaron en este nuevo intento que no sabemos si realmente va a ser aceptado universalmente, pero no cabe duda que con la aparición de los biomarcadores, bueno, las cosas han cambiado un poquito. Sin embargo, cuando uno revisa toda esta reflexión, que es una propuesta, reitero, se sigue haciendo énfasis en que finalmente el diagnóstico, por lo menos de la demencia, sigue siendo el juicio clínico, sigue siendo clínico. Lo que pasa es que hay personas que tienen enfermedad de Alzheimer, biológicamente hablando, pero pueden tener un fenotipo clínico de una demencia no clásica de tipo Alzheimer. Como ustedes seguramente han escuchado, hay enfermedades de Alzheimer que son puramente visuales, por ejemplo, o puramente frontales, conductuales, que no es lo característico, son las formas atípicas. Entonces, y hay patologías que no son Alzheimer patológicamente, pero que pueden presentarse como Alzheimer. No es tan infrecuente que una enfermedad por cuerpos de Levy raramente puede tener también mucho defecto de memoria en circunstancias que no es lo característico de la enfermedad por cuerpos de Levy. Entonces, esto es desgraciadamente muy complejo y eso es lo que ha tratado esta comisión nueva de abordar en este intento de clasificación. Muchas gracias, doctor. Macarena tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. Doctor, con respecto a lo mismo que usted estaba hablando, que me pareció bastante interesante, la verdad, le quería preguntar si, punto uno, ¿usted está de acuerdo con esa como nueva clasificación que se está investigando? Y mientras usted hablaba, me preguntaba, ¿eso también a futuro puede cambiar otras clasificaciones, como por ejemplo el DSM-5 tendrá que actualizar los criterios diagnósticos? Claro. Bueno, el DSM-5 hizo más bien una aproximación bien clínica
en que modificó entonces la nomenclatura, a propósito que era estigmatizante el término demencia, y por eso que ahora se habla de trastorno neurocognitivo mayor, pero incorpora elementos clínicos fundamentalmente. Esta clasificación nueva que está proponiendo el NIA con el Alzheimer Association tiene más bien un sentido de que hay que adaptarse a lo que está ocurriendo ahora, que es muy importante cuando hablemos de tratamiento, porque hoy día ya existen agentes antiamiloídeos, existen moléculas nuevas que podrían revertir este proceso biológico molecular, y de hecho hay un par de medicamentos aprobados al respecto. Entonces ha cambiado un poco el escenario, y para adaptarse a esa realidad se están proponiendo entonces estas clasificaciones, porque eh, si una persona que tiene antecedentes familiares, tiene algunos factores de riesgo, aunque no tenga clínica, aunque no tenga clínica, y tiene así biomarcadores positivos para Alzheimer, bueno, hay toda una discusión, una controversia actualmente, quizás va a optar por tratarse aunque no tenga la sintomatología clínica. De hecho, el último medicamento que se aprobó, el anticuerpo monoclonal último, el lecanemab, está indicado en deterioro cognitivo leve, que no es una demencia, no es todavía una demencia. Y si seguimos así, a lo mejor se va a indicar en la etapa que se llama preclínica de la enfermedad, porque ese es un poco el razonamiento, cómo nosotros detectamos mucho más precozmente el inicio de estos cambios biológicos, que como ustedes saben, pueden ocurrir 20 años antes de la aparición de los síntomas, a objeto de intervenirlos muy prematuramente con el propósito de revertir la enfermedad. Doctor, ahí cuando usted habla, y si nos puede como, porque desde el punto de vista como de la clasificación, la explicación y después esto como desde la clínica, cuando uno, considerando un poco el escenario en el que estamos, cuando se habla de esto de preclínico, prodrómico, posible, probable, ¿cuán relevante es ese tipo como de clasificación desde el punto de vista clínico? La medicina trata de operacionalizar los hechos a objeto de darle un cierto ordenamiento, pero hay cuestiones que son muy básicas, y donde todavía hay mucha controversia, polémica y discusión. Por ejemplo, el límite entre deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor y demencia, que es una cuestión fundamental. O trastorno neurocognitivo mayor todavía es bastante, diríamos, oleoso, aceitoso. No es siempre fácil determinarlo. Uno puede revisar críticamente los criterios diagnósticos y cuesta a veces en la clínica hacer esa diferenciación, porque finalmente lo que implica es cómo uno, por ejemplo, en el caso de esa diferenciación, cómo uno determina la afectación de la funcionalidad. Y ahí nos metemos en un terreno bien pantanoso que cuesta a veces determinar lo que es correcto. Entonces, pero como estos temas son bien complejos, se ha tratado de alguna forma de ordenar la información, y históricamente se ha hablado de posible cuando hay pocos elementos diagnósticos concretos, consistentes, pero hay algunas sugerencias de probable cuando la cantidad de elementos de juicio clínico hacen mucho más probable, por supuesto, esta enfermedad, y definitivo que es el diagnóstico neuropatológico, post-mortem. Ahora, esto de preclínico, prodrómico y demencia como tal está vinculado con el hecho de los biomarcadores, porque en la condición preclínica obviamente no puede haber clínica, por razones obvias, porque es preclínico, pero ahí hay biomarcadores que demuestran que está pasando algo en el cerebro. Entonces lo preclínico hoy día se homologa clínicamente para hacer esta correlación más bien con lo que se llama la queja cognitiva subjetiva, que sería como el primer indicador de que algo no anda bien en el cerebro de una persona. Esta persona que tiene 55 años y que dice que está olvidadiza, sin embargo nadie se da cuenta de eso, nadie constata el hecho, se hace todas las pruebas neuropsicológicas, y todo sale normal. Pero esa queja cognitiva subjetiva, si esta persona está preocupada y cree que es un problema serio, que significa un cambio en su funcionamiento habitual, eso hoy día se recomienda tomarlo muy en serio. Porque si esa persona se hace un biomarcador y le resulta positivo, bueno, es obvio que ahí hay una relación que uno no puede omitir. Entonces, esto de preclínico, prodrómico y demencia como periodo de estado, es más bien en la asociación, la vinculación con los biomarcadores. Y lo posible, probable y definitivo tiene que ver más con el entendimiento así de la evolución clínica, del continuum clínico que tiene la enfermedad, en este caso la enfermedad de Alzheimer.
Muchas gracias, Doc. Teníamos otra pregunta por acá, que tenía que ver, hablando de esto como un poco de las nomenclaturas y eso, te hizo acá recién mencionar el tema de la queja de memoria. ¿Qué es esto del deterioro conductual leve? Así como entendemos el deterioro cognitivo leve, que ahora, como más recientemente, se habla del deterioro conductual leve. Bueno, es obvio que la mayoría de las demencias, yo diría, exceptuando probablemente la demencia postraumática, que sería, ¿no es cierto?, una situación completamente diferente al día siguiente de haber sufrido un traumatismo de cráneo grave. Esa demencia es una causa muy abrupta en que no hay una etapa prodrómica, porque la persona el día anterior al accidente estaba en buenas condiciones cognitivas. Sin embargo, en todas las otras demencias, incluso las que son rápidamente progresivas, hay un periodo, diríamos, de predemencia, que puede ser más o menos rápido, más o menos claro, que es como la antesala a lo que viene, que está anunciando lo que va a llegar. Entonces, en esa circunstancia, prácticamente todas las causas de demencia transitan por ese periodo previo. Eh, y la determinación de ese periodo previo a través de algunos elementos clínicos y de nuevo a través de los biomarcadores puede dar finalmente la impresión de que estamos frente, ¿no es cierto?, a una causa que es más probable que otra. Entonces, la pregunta iba dirigida hacia qué punto específico ahora. A eso de que en el fondo como hablan de esto de que estaban como descritas, que hay personas que en el fondo así como dicen en lo cognitivo que hay alteración de Claro, cierto dominio, entonces, que hay personas claro, alteraciones entonces, conductuales puras. claro, entonces siempre se ha tratado de mejorar, de refinar, ¿no es cierto?, la aproximación clínica, porque como los pacientes van de alguna forma presentando cambios, y nosotros sabemos que los elementos sustanciales de una demencia son la alteración cognitiva, la alteración conductual y la alteración funcional, se ha tratado de alguna forma de identificar si hay otros, entre comillas, marcadores clínicos que no sean solamente cognitivos. Entonces, desde hace mucho tiempo se ha ido, ¿no es cierto?, de alguna forma señalando, mencionando que las personas que van a desarrollar una demencia después, en este caso, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, también transcurren por un periodo previo en que hay algunas alteraciones psicológicas, conductuales, comportamentales, en el sentido de que, bueno, a veces están más retraídos, más lacónicos, o a veces más irritables, ciertos cambios conductuales. Y a eso se le ha llamado, ¿no es cierto?, el deterioro conductual leve. Pero es difícil de delimitar porque, por ejemplo, muchos pacientes que hacen, por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer pasan por periodos depresivos previos. Tienen historia depresiva, hacen un episodio depresivo, y por eso que la depresión se considera también a veces un pródromo de la enfermedad demenciante, o, ¿no es cierto?, un factor de riesgo. Entonces, cuesta en una persona mayor de edad definir retrospectivamente si habían algunos cambios conductuales o comportamentales que realmente podrían ser atribuidos directamente al proceso de enfermedad, porque uno en la existencia cotidiana también está presentando muchas veces variaciones anímicas o de energía, etcétera. Pero, claro, hay algunos investigadores que han tratado, ¿no es cierto?, de delimitar esto, diciendo que efectivamente antes de la aparición de la presentación clínica de la demencia, junto con estos cambios cognitivos que son muy sutiles al comienzo, que parecen olvidos benignos, cositas menores, también hay algunos cambios del comportamiento que pueden estar sugiriendo que ya el cerebro estaba teniendo dificultades también para expresar estas manifestaciones. Y ese es el concepto de deterioro conductual leve. Y también algunos otros han señalado que hay un deterioro funcional leve previamente, por lo mismo, en que las actividades más complejas, más avanzadas, más instrumentales, ya venía teniendo, ¿no es cierto?, una cierta declinación, sugiriendo que venía un proceso en marcha. Doctor, en relación como a situaciones, dijimos que lo más frecuente, ¿cierto?, es lo degenerativo. Acá en el curso revisaron, qué sé yo, frontotemporal, Parkinson, ley, vascular, pero Sí. existen ciertas otras situaciones. Entonces, por ejemplo, y está este tema de que cuando uno evalúa dentro de los exámenes que se solicitan o que se le solicitan a algunas personas, qué sé yo, o a todos, ahí es variable, está el tema del VIH.
Si nos puede comentar un poquitito de esto, como de este deterioro cognitivo asociado a VIH, porque antes se hablaba de esta como demencia asociada o complejo demencia-SIDA, pero hoy en día que supuestamente está mejor, es mejor el manejo y ya no llega a tantas personas a esa etapa. Es un problema enorme y bien complejo. Hoy día en inglés se llama HAD, por ¿no es cierto? Que es una demencia asociada a VIH o HIV. Bueno, ahí hay que hacer, yo diría que tres observaciones. La primera es que cuando el virus entra al sistema nervioso central, puede producir una forma de encefalopatía, que es la encefalopatía vírica del HIV, y que se puede expresar como deterioro cognitivo leve o como demencia. Ese es un punto. Lo otro es que las personas que padecen VIH, ¿no es cierto?, están activos, suelen tener patologías concomitantes, ¿no es cierto?, por infecciones oportunistas y algunas de ellas muy graves que también pueden producir per se una demencia. Y lo otro que ocurre muchas veces en las poblaciones que tienen VIH, HIV, es que a veces abusan de alcohol o consumen drogas también, y eso también contribuye, ¿no es cierto?, al deterioro. Entonces, a veces cuesta diferenciar, pero si nosotros nos concentramos específicamente en lo que se llama la encefalopatía por HIV, que daría origen a un deterioro cognitivo o una demencia, esta clínicamente se caracteriza fundamentalmente por alteraciones más bien disejecutivas, más bien de áreas frontales, característicamente por un enlentecimiento para pensar, las personas se ponen lentas, les cuesta un poquito hablar en el sentido de que el discurso no es tan fluente, pueden tener un poquito de disartria, se ponen un poquito apagados, apáticos, tiene un perfil así más subcortical, por decirlo de alguna forma. Y claro, tal como bien dices tú, ahora con la terapia antirretroviral, ¿no es cierto?, el cuadro está muy contenido y los pacientes, desde el punto de vista sistémico, pueden estar bastante estables, lo que impide que la demencia como tal se exprese floridamente y se puede contener bastante. Así que nosotros solemos ver personas que tienen HIV y tienen algunas alteraciones cognitivas menores sin tener lesiones asociadas, y uno lo atribuye, claro, justamente a que hay una, ¿no es cierto?, hay un ingreso al cerebro probablemente de virus que han generado estos cambios, y hay que estar monitorizando, y bueno, a veces los pacientes progresan mal y claro, y terminan con demencias profundas, pero yo diría que en los últimos años a mí no me ha tocado ver demencias profundas asociadas a HIV, sino que más bien estos trastornos más bien disejecutivos, que no alcanzan a afectar tanto la funcionalidad y que son persistentes. No hay evidencia de que los medicamentos que nosotros usamos normalmente como estándar, por ejemplo, para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, tengan alguna utilidad en este tipo de deterioro. Por lo tanto, nosotros confiamos más bien en que ellos van a tener un estilo de vida más saludable, van a seguir fielmente la terapia antirretroviral y con eso se puede sostener el cuadro. Había una pregunta, una persona que decía que trabajaba en zona rural, esta la mandaron la semana, así que no sé si la persona está acá, y que preguntaba si que había como reporte o existía deterioro cognitivo asociado a exposición a órganos fosforados. Personas que trabajaran en contexto de Sí, pesticidas, en el fondo, sí. si eso está descrito. Bueno, causas de demencia, de acuerdo al autor que uno revise, al texto que uno revise, hay entre 100 a 500 causas. Los pesticidas, fundamentalmente los órganos fosforados como el DDT, por ejemplo, bueno, hay revisiones sistemáticas publicadas que señalan, ¿no es cierto?, que hay una relación de riesgo con la chance de desarrollar demencia por un efecto tóxico acumulativo a través del tiempo. ¿Mm? Y es conocido la intoxicación aguda con órganos fosforados, que puede producir cambios mentales porque produce, ¿no es cierto?, inhiben muy importantemente la acetilcolinesterasa y producen una especie como de explosión colinérgica que produce alteraciones psiquiátricas o neurológicas. Pero si me preguntan a mí si hay series de casos así formales en que se han excluido todas otras explicaciones y que exclusivamente a raíz de el contacto crónico con un pesticida alguien se haya demenciado, eso es bien excepcional. No es algo corriente. Doctor, muchas gracias.
otra cosa, y nos quedan pocos minutos, así que aprovechen si aparece alguna otra pregunta. En relación a la demencia asociada a TEC, que a veces uno tiene o tenía este concepto de que era como el golpe en la cabeza, se generaba un daño, y si no había más golpes, la persona no necesariamente iba a progresar. Pero últimamente se habla de que esto ya no es así, en el fondo, que habría también en esta demencia asociada como que hay un tema progresivo o como de otros Claro. fenómenos que acompañan. No sé si nos puede hablar un poquito de eso. Bueno, el traumatismo de cráneo se subentiende que es nocivo, lastima al cerebro, que duda cabe. Por supuesto que alguien puede tener una demencia postraumática a propósito de que tuvo, ¿no es cierto?, una hemorragia subaracnoidea grave, hizo un hidrocéfalo secundario, o tuvo un daño axonal difuso, o tuvo varios, ¿no es cierto?, focos hemorrágicos por contusión de lóbulos temporales o frontales. Eso es bastante obvio, que en el momento primario el traumatismo quedó tal tipo de lesiones que lógicamente fueron difíciles de recuperarse en el tiempo. Pero lo que ha adquirido más relevancia en el último tiempo es lo que se ha llamado la encefalopatía traumática crónica, que es característica de los deportes de contacto. Y esto a propósito que en el fútbol americano, a pesar de que usan protección y casco, había mucha gente que eran deportistas de alto rendimiento y que se jubilaban jóvenes, porque la carrera no es muy prolongada, y muchos de ellos desgraciadamente se demenciaban. Entonces tuvo una revisión del tema, y por eso que hoy día el traumatismo encefalocraniano con episodios recurrentes, aunque sean traumatismos no tan graves, es considerado un factor de riesgo para demencia. Lo que se produce ahí, no se conoce el mecanismo específico, pero se produce una alteración de la tau, de la proteína tau. Entonces la encefalopatía crónica traumática es una taupatía que antes se veía ocasionalmente en los boxeadores, pero que ahora no están exentos otros deportes. En cualquier deporte de contacto, en rugby, en fútbol, también se han reportado casos de personas que, siendo jóvenes atletas, han tenido demencia de inicio más o menos temprano, producto de la acumulación sucesiva de traumatismos, que no siempre fueron tan graves, pero que desencadenó por un mecanismo incierto una alteración, ¿no es cierto?, en el metabolismo de la proteína tau, generando una taupatía que es reconocida hoy día. Muchas gracias, Doc. Aquí hicieron otra pregunta que dice, ¿qué tan descrito está el deterioro cognitivo a largo plazo asociado a terapia electroconvulsiva? Porque justamente en la beca de psiquiatría suelen enseñar que no existe, sino que el deterioro sería más bien agudo y transitorio. Muchas gracias. Bueno, yo no soy psiquiatra, pero conozco un poco ese escenario, porque me tocó alguna vez trabajar como neurólogo colaborando en ese aspecto. Bueno, la terapia electroconvulsiva, que en realidad no es convulsiva, sino que hoy día no es convulsiva, es eléctrica, sigue siendo un estándar de tratamiento bien confiable para patologías psiquiátricas graves, ¿eh? Eh, Hay una tasa de refractariedad a los medicamentos en algunas patologías psiquiátricas graves como depresiones muy severas o esquizofrenia muy severa, donde todavía tiene un espacio terapéutico, porque además el modelo de aplicación hoy día de la terapia, de la electroterapia, ¿no es cierto?, cerebral en este caso, muy distinta, o sea, se hace con anestesia general, con tecnología, ¿no es cierto?, actualizada, moderna, de tal modo que no es esa cosa que alguna vez nosotros vimos, imaginamos 20, 30, 40 años atrás. Ahora, se ha hecho mucho seguimiento a través del tiempo y efectivamente, cuando se aplican los pulsos de terapia electroconvulsiva, las personas presentan trastornos de memoria, fundamentalmente la memoria anterógrada por un periodo de tiempo, semanas, a veces incluso meses, pero tal como se decía, tienden a retroceder, a retornar a lo normal, a recuperarse. Entonces, en mi conocimiento, eh, no está, diríamos, determinado en forma fehaciente que el uso crónico de esta terapia, ¿no es cierto?, psiquiátrica específica, conduzca a un proceso demenciante. Lo que pasa es que las patologías psiquiátricas per se pueden ser factores de riesgo para una demencia futura. Pensemos en una persona que tiene no sé, por ejemplo, una bipolaridad grave, va a estar muchos años usando medicamentos y sabemos que muchos medicamentos tienen efectos nocivos sobre el cerebro, por ejemplo, o tienen conductas a veces un poquito disipadas, de nuevo, con consumo de alcohol o con droga, entonces se van
generando y sumando otros factores que complican discriminar si primariamente, solamente por el efecto de este procedimiento terapéutico, la persona se deterioró. Pero en general, mi impresión clínica y lo que yo he visto, lo que he observado, lo que me han comentado los colegas psiquiatras que tienen más experiencia, en realidad este es un método que paradojalmente es bastante, entre comillas, inocuo a largo plazo en el contexto de la gravedad de la enfermedad que trata. Esa es la verdad. Muchas gracias, Doc. Le voy a hacer los últimos 2 segundos un comentario y después le voy a comentar yo algo del tema de TEC también ahí a Álvaro. Pero para hablar los últimos 2 minutos, doctor, trastornos, déficit atencional y demencia. Bueno, el trastorno de déficit atencional está siempre puesto en el diagnóstico diferencial cuando uno evalúa una queja cognitiva, porque hay un porcentaje de niños que tenían síndrome de déficit atencional con o sin hiperactividad y que permanecen con el cuadro a través de la vida. Lo que pasa es que en la medida que la persona madura va compensando a través de una serie de estrategias y logran salir adelante en algún trabajo. Eh, Sin embargo, algunos no tuvieron diagnóstico ni se trataron y llegaron a la edad adulta mayor, de tal modo que cuando alguien consulta por una queja cognitiva, uno tiene que considerar también otras alteraciones. No solamente que tiene un principio de Alzheimer, como dice la gente, sino que puede ser un trastorno del sueño, el uso concomitante de psicofármacos, un trastorno ansioso depresivo y, por supuesto, un déficit atencional. Y ahí, bueno, nos ayuda mucho la historia y que nosotros no siempre se pregunta, acerca de si en su momento, cuando era niño, se recuerda, fue alguna vez rotulado como un niño inquieto, distraído, disperso, si lo sentaban en primera fila, si le daban tareas diferentes que el resto de los niños, cómo estuvo su rendimiento, y ahí uno va sacando algunas conclusiones. Algunas personas incluso reconocen que en su momento, en su casa, ellos escucharon la palabra metilfenidato, por ejemplo. Entonces eso ya empieza a orientar un poco más. Y cuando ya son adultos y uno tiene algunos datos, la evaluación neuropsicológica es muy útil para hacer esa diferenciación, porque en una persona que se queja de que tiene un defecto de memoria, que está muy olvidadizo, pero dice además, pero yo toda la vida he sido disperso, he sido distraído, inatento, un poco impulsivo, comienzo las cosas, no las termino, bueno, uno sospecha eso. Y si el análisis neuropsicológico demuestra que hay una disfunción, por ejemplo, dice ejecutiva bastante clara, uno, sobre todo en las pruebas atencionales, uno ya va construyendo un diagnóstico. La encrucijada ahí es, como nosotros vemos personas mayores, cuán seguros y eficientes son los fármacos que se usan para el déficit atencional, porque el cerebro del niño es diferente al cerebro de la persona mayor. Y los medicamentos son todos de la línea de los estimulantes del sistema nervioso central, entonces hay que andarse con bastante precaución porque pueden producir complicaciones cardíacas, por ejemplo, de otro tipo. Pero es un problema latente, vigente, que siempre hay que tener en consideración. Muchas gracias, doctor. Vamos a aprovechar la última pregunta que le vamos a dejar para Claudia, que ya se sumó, pero la vamos a saludar unos minutitos. Y que tenía aquí un colega que decía que le costaba hacer el diagnóstico entre depresión y demencia, que podemos decir a la Claudia que nos ayude en tema de la evaluación, pero que también le complicaba hacer el diagnóstico en pacientes diabéticos. Esto no sé si está aquí, si quiere precisar o quiere aprovechar de comentar, o si puede, como algo distinto en relación a los pacientes diabéticos. La diabetes es una patología sistémica que tiene repercusión en todos los órganos y naturalmente el cerebro no escapa de eso. La diabetes es un factor de riesgo demostrado consistentemente para desarrollar demencia en el futuro y la demencia a través del mecanismo vascular se asocia a mucha patología vascular, de tal modo que es bien frecuente que cuando uno hace un diagnóstico de una demencia, fundamentalmente vascular, pero también puede ser enfermedad de Alzheimer, esté presente la diabetes como un factor conocido. Ahora, si es un diabético controlado, estable, que no tiene patología cerebrovascular demostrada, eh, ha habido algún tipo de exploración, pasa lo mismo con los hipertensos, en diabéticos e hipertensos que no tienen patología cerebral demostrada, y cuando se expone un grupo de diabéticos o de hipertensos, también se ha hecho en los dos casos, a ciertas pruebas, fundamentalmente de velocidad de procesamiento de información o pruebas atencionales, en edad media de la vida,
tienen un rendimiento que es un poco menor a la población comparable de edad, pero que no tiene la patología diabética. Entonces, la diabetes es una enfermedad metabólica sistémica que produce una serie de cambios que son silenciosos, que no son advertidos y que lógicamente altera, perturba esta homeostasis que tiene el organismo, y probablemente ahí hay una explicación porque eso tiene una traducción también en el cerebro. Eh, y con respecto a la otra dificultad que tenía para hacer el diagnóstico con los depresivos, bueno, ese diagnóstico diferencial es cotidiano, de todos los días, y a veces bastante complejo, porque como ya insinuamos un rato, la depresión suele ser un factor de riesgo para demencia, un pródromo de la demencia, y muchas demencias, la mayoría, tienen además en forma concomitante depresión asociada. Entonces, la diferenciación no es fácil. Pero en general, si uno se enfrenta a una queja cognitiva y la persona dice que toda la vida fue nerviosa, que ha tenido muchas consultas con psiquiatras, muchas consultas con psicólogos, y que proviene de una familia donde hay otros depresivos, y consulta porque ella está preocupada por muchas quejas cognitivas, pero la familia no está preocupada, y es una mujer que sigue siendo, en este caso, por ejemplo, autovalente, y cuando uno la expone al testeo neuropsicológico, la persona escamotea, no colabora, no participa, y hay un tono, ¿no es cierto?, melancólico en el contacto. Bueno, uno va construyendo probablemente un diagnóstico de trastorno cognitivo asociado a depresión, pero el diagnóstico diferencial efectivamente a veces no es tan fácil. Así que es un desafío. Al final de cuentas, uno con otro elemento de juicio clínico va construyendo un diagnóstico, y la evolución también lo va determinando. Nosotros muchas veces tuvimos que hacer alguna vez una prueba terapéutica dando antidepresivo, porque si la persona mejoraba afectivamente y cognitivamente con los antidepresivos, bueno, era una depresión la que estaba produciendo el cuadro de declinación intelectual. Pero si la persona mejoraba anímicamente, pero seguía empeorando cognitivamente, bueno, ahí uno entra a tener ciertas dudas, y ahí hay que construir un diagnóstico probablemente distinto a través de las herramientas que existen. Otra pregunta, usted me dice hasta cuándo, yo sé que se tiene que retirar. Aquí dice, doctor, ¿cuál es la causa de la demencia rápida de la evolución de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob variante familiar? Bueno, la causa es que una proteína que tenemos todos en el cerebro, que se llama proteína priónica, eh, sufre una transformación, no se sabe exactamente por qué, y se comporta como un agente, entre comillas, infeccioso, porque va contaminando otras neuronas en las redes, ¿no es cierto?, del cerebro, en zonas amplias de la corteza y en algunas regiones subcorticales. Eh, entonces es una proteinopatía priónica, cuya causa no se conoce, pero hay determinantes genéticos que sí favorecen la mayor susceptibilidad. En Chile hay un codón específico, un cromosoma específico, que determina muchas formas familiares. Por eso que Chile tiene una prevalencia alta de Creutzfeldt-Jakob. Pero no se conoce el mecanismo íntimo, mediante por qué razón se han manejado muchas hipótesis. Por eso es que se hablaba, ¿no es cierto?, de las enfermedades, ¿no es cierto?, en el caso de las vacas locas, de que uno se contraía la enfermedad porque estaba comiendo, ¿no es cierto?, residuos proteicos de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob que tenían, ¿no es cierto?, animales, pero esos son casos muy excepcionales. Pero no se conoce el mecanismo íntimo por qué esta proteína priónica se transforma en una proteína anormal que va colonizando las otras neuronas, ¿no es cierto?, vecinas, y va generando una enfermedad rápidamente progresiva y desgraciadamente siempre fatal, con formas clínicas que son diferentes, no todos los Creutzfeldt-Jakob son iguales, y que afecta desgraciadamente, sobre todo en Chile, a muchas familias, y que hasta ahora no tenemos tratamiento. Perfecto, dice, gracias por la respuesta, pensaba que era por la alimentación. O sea, en el Creutzfeldt-Jakob, doctor, tenemos un grupo que se da en personas mayores, y además hay una variante, parece que es en personas más jóvenes, Claro. ¿no? Y Las en esa, familiares y en mayores, esa, claro, y en esa de personas que fueron menores, sobre todo en Francia, en Inglaterra, ahí sí se encontró que había habido algún consumo, ¿no es cierto?, de productos animales, ¿ah? Y también hay unos casos reportados en que se transmitió a través de eh, implantes que se hicieron cerebral en cierto con meninges, ¿ah? Entonces que había una contaminación. Pero hoy día, per se, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob no se considera una enfermedad infecciosa, en el sentido de que se contagie, que sea transmisible directamente.
Cuando yo partí haciendo neurología y veíamos mucho Creutzfeldt-Jakob en el Hospital de Salvador y había un paciente con Creutzfeldt-Jakob, vemos un paciente una vez al mes por lo menos en el hospital, teníamos que ponernos todos delantal, mascarilla y guantes. Hoy día eso no corresponde. Entonces aquí Michelle dice, entonces los más jóvenes no es por los familiares, que es lo que usted acaba de mencionar en el fondo. No, pero los jóvenes sí. Lo que pasa es que la enfermedad tiene una dispersión en el grupo etario, pero si hay un familiar que tuvo una enfermedad demenciante rápidamente progresiva, en que había mucha mioclonía, había ataxia, había fenómenos visuales, con un debut más o menos psiquiátrico, eso es normalmente un Creutzfeldt-Jakob. Y si hay un Creutzfeldt-Jakob en Chile, puede ser que haya una alteración en ese codón de este cromosoma que digo yo, que puede, bueno, desgraciadamente transmitirse a la descendencia. Perfecto, muchas Pero gracias. la edad habitual del Creutzfeldt-Jakob es alrededor de los 60 años, habitualmente. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por contestar a todas nuestras preguntas. Si nos llega alguna otra entre medio, se la vamos a preguntar, se las transmitimos. Ya no se acabó el conversatorio para que no se vayan los demás. Solo le estoy diciendo al doctor que queda liberado porque tenía otro compromiso. Ya, así que Ya, muchas gracias por la invitación. Que estén bien. Chao. Gracias, Chao. doctor. Chao.